buen día a todos y todas. Bienvenidas todos y todas. Bienvenidos a este panel, que va a ser el último panel de la sala de Ciencia y Tecnología. Quería, antes que nada, agradecer a todos los expositores que vinieron a este panel y a los otros que tuvimos durante estos 2 días. También agradecer al equipo de la subsecretaría por la organización, al equipo de comunicación y a todos quienes participaron, que hicieron posible que la verdad esto saliera espectacularmente bien. Nos pareció interesante la organización del ciclo de charlas de la Sala de Ciencia y Tecnología armar una serie de charlas que arrancaron ayer con una que se denominaba De tornos a algoritmos. La fábrica también se digitaliza, en la cual con diferentes actores del sector productivo, del sector científico y tecnológico, discutíamos cuáles eran las estrategias propias de la provincia de Buenos Aires para incorporar innovaciones tecnológicas. Un poco lo que va a cruzar todas las charlas es estas características particulares que tiene la provincia de Buenos Aires, en las cuales los procesos de innovación no siempre se dan según lo que leemos en la bibliografía que existe en materia de innovación, sino que es un territorio muy particular, con capacidades muy particulares, con lógicas también incluso empresarias y trayectorias empresarias muy particulares, y toda la serie de charlas lo que buscan es profundizar un poco en esas experiencias prácticas para tratar de compartir esas experiencias. Tuvimos otra mesa que se llamó El Camino de Feedback, que era de lo cotidiano a lo extraordinario, tecnología hecha en la provincia, que seguía apoyando este proceso de innovación local, pero ya desde la política pública, contando experiencias sobre las diferentes políticas que lleva adelante el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia para favorecer el desarrollo de innovaciones en el sector productivo. Teníamos también otra mesa que fue Identificar para Transformar, demandas tecnológicas bonaerenses, que ahí ya nos metíamos de lleno en cuáles eran las principales demandas de las unidades productivas. Y hoy por la mañana tuvimos, hace minutos nada más, la charla Productos que transforman vidas, tecnología al servicio de la salud, en la cual analizamos 3 proyectos y experiencias de innovación bonaerense con apoyo del Estado provincial y del CFI, obviamente, vinculadas a desarrollar mejoras e insumos para la salud. Como les decía, vamos a cerrar esta sala de ciencia, este Congreso Productivo Bonaerense, con esta charla que se llama Pensar la provincia, construir el futuro, que nos acompaña un panel de lujo de gente que se la pasa pensando sobre un montón de temas, pero particularmente en el último tiempo están pensando sobre distintos aspectos de la provincia, para poder recorrer ciertas cuestiones más macro de la provincia y después, bueno, poder dar un debate, tratar de mostrar un poco la heterogeneidad de problemáticas que tiene y también la multiplicidad de oportunidades que brinda la provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar con Fernando García Díaz, es magíster en Economía de la Universidad de Buenos Aires, economista de la CEPAL, especializado en desarrollo económico y productivo, fue director financiero del BICE, del Banco de Inversiones y Comercio Exterior, gerente de investigación económica en Accenture, jefe de investigación del Centro de Estudios de la UIA y subsecretario de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y director de competitividad en el Ministerio de Economía. Te paso la palabra, Fernando, gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fede, y gracias a todos por estar acá. La verdad que es un gustazo total. Sobre todo estar en esta mesa también, en este congreso. El tema de pensar la provincia y construir el futuro es el mejor de todos, nunca menos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Así que yo les voy a compartir algunas filminas sobre del Estado, la situación de la provincia, las características productivas de la provincia, su potencial productivo y también sus desafíos. Me ceñí bastante, literalmente, a la consigna de la mesa. No creo que sea nada sorpresivo, nada demasiado sorprendente,
pero sí quería compartirles algunas cosas, unos datos, algunos análisis que creo que son bastante interesantes en esto de pensar la provincia. Entonces, vamos a hacer primero un pequeño repaso del contexto de la provincia en el contexto nacional, analizar un poco el entramado productivo provincial, después ver esto de la heterogeneidad productiva y social, y luego, bueno, sacar algunas conclusiones de eso. Primer punto, y esto me spoileó, digamos, el ministro Augusto ayer, la provincia es 1/3 de lo que se produce en el país. Entonces, un montón, es 32,5% del valor agregado, según los números que hacemos en la CEPAL. 41% del empleo formal, 31% de las empresas, digamos. El caudal productivo de la provincia es gigantesco. Eso, por supuesto, se puede leer de dos formas. Por un lado, está genial y habla del potencial de la provincia, por el otro también habla de las asimetrías productivas que tiene nuestro país, con lo cual, bueno, primer nota al pie, ojalá también pensemos un país en el que haya menos asimetrías productivas. Y eso es más marcado incluso cuando vemos el análisis sectorial, digamos. Por un lado, está más o menos repartido, es 1/3 de la producción de cada sector, con dos excepciones, o tres, digamos, por un lado minería, obviamente la provincia no es una provincia minera. Por el lado financiero lo mismo, hay mucha concentración financiera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la otra gran excepción es la industria, o sea, la mitad de lo que se produce en materia industrial en el país se produce en la provincia. Y de nuevo, eso nos habla de, por un lado, la concentración que tiene la producción industrial y cuán asociada está la provincia de Buenos Aires a cómo le va a la industria en el país. Digamos, si a la industria le va mal y la provincia está complicada, y a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, primer punto para tener muy en cuenta, ¿no? La política industrial a nivel nacional impacta también en la política industrial, digamos, en la situación de la provincia. Y esta diversidad productiva, digamos, no me pasó. Esta gran diversidad productiva que tiene la provincia se traduce, a ver si podemos, ahí está, una gran diversidad de perfiles productivos en el territorio provincial. Es decir, cada territorio de la provincia tiene sus características particulares, digamos, es una provincia que, bueno, en realidad como todas las provincias argentinas, ¿no? Pero casi que son un país en sí mismo. Tenemos un interior provincial agrario muy intensivo, digamos, en el norte más intensivo en agro, en cereales, etcétera, y en el sur un agro más intensivo en ganadería. Además tenemos ciudades intermedias. Este mapita que puse acá es un análisis de clúster, digamos, de taxonomías productivas a nivel departamental. No importa, no viene tanto al caso, simplemente quería mostrar la diversidad productiva. También otro elemento muy importante, las ciudades intermedias, digamos, que también tienen, además de agro, muchos servicios, mucha industria, y el conurbano, digamos, la región metropolitana de Buenos Aires, que es un bicho aparte, digamos, y que tiene, bueno, un caudal productivo industrial descomunal, con distintas características, digamos. Hay un cordón fruto-hortícola, digamos, zonas más textiles, zonas más industriales, zonas intensivas en sector automotor, digamos, bueno, gran diversidad. El punto es que, además de y al margen de esta gran diversidad productiva que tiene la provincia, como tiene el país, y esto obviamente es propio de los países en desarrollo y muy característico de economías semi-industrializadas como la Argentina, pero también puede ser Brasil, es que hay una fuerte heterogeneidad productiva. Es decir, convive en nuestro país sectores de frontera, sectores superproductivos, con segmentos de cadenas de valor de menor productividad y con problemas productivos. Y eso
digamos, parte al país en distintas franjas. Por ejemplo, allí en el centro, digamos, en el cinturón central de nuestro país tenemos, este es un mapita que muestra un trabajo que hicimos, que muestra la complejidad económica a nivel departamental, es decir, la sofisticación productiva de cada departamento a nivel departamental en toda la Argentina. Es una metodología que es la economía del conocimiento, no viene al caso, no tenemos tiempo para desarrollarla, pero básicamente muestra cuán sofisticado es en promedio un departamento o una unidad geográfica en la Argentina. Y fíjense que hay un gran cinturón central en la Argentina que es una franja de alta complejidad productiva, que no se ciñe a una provincia en particular, sino que atraviesa bueno, el norte, noreste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el centro de Córdoba, y se extiende, digamos, hasta Mendoza. Eso nos marca un primer gran clivaje en la Argentina, que es un norte y un sur, digamos, en cierta manera, en una posición periférica respecto a la producción que se da en el norte, es decir, más proveedora de materias primas a lo que es la producción del centro del país. Por supuesto, eso, además de ese gran clivaje, se vuelve a abrir cuando uno mira cada provincia en particular. Hay heterogeneidad productiva y geográfica dentro de cada provincia, y si uno hiciera clic o doble clic en cada uno de esos bloquecitos verdes, también encontraría heterogeneidad allí, es decir, hay empresas de muy alta productividad con tecnología de punta y hay empresas que producen, digamos, poco excedente. Entonces esto me parece que es algo muy importante para tener en cuenta, sobre todo desde el pensamiento, bueno, yo soy de la CEPAL, estructuralista, y es algo quizás un poco remanido desde el punto de vista del pensamiento heterodoxo, porque viene hace mucho tiempo, pero que no siempre está siendo incorporado en la política pública. Haciendo suma en la provincia encontramos lo que les mencionaba, digamos, en el norte y noreste de la provincia, y sobre todo en el conurbano bonaerense, está la parte más compleja en términos productivos del país, incluso, ¿no? Y esto a mí siempre me ata con cierta estigmatización que se da a veces con respecto al conurbano, ¿no? De la pobreza, y es el núcleo productivo del país. 5 minutos, bien. También hay alta complejidad productiva en las ciudades intermedias, digamos, y acá también hay mucho potencial en ese sentido de armar encadenamientos productivos. Y después tenemos un sur de la provincia un poco menos sofisticado en términos productivos. No tengo mucho tiempo para desarrollar, pero básicamente esto es lo que les quería mostrar y digamos, para tener en cuenta en esto de pensar la provincia, como ciertos conceptos que me parecen muy relevantes cuando pensamos esto de construir el futuro, digamos, cómo pensamos la política pública a partir de esto, ¿no? De estas realidades. En primer lugar, como decíamos, heterogeneidad estructural, la formación de centros y de periferias dentro de la periferia, es decir, Argentina tiene periferias dentro de la periferia, somos un país periférico, y en ese sentido es muy importante entender esas lógicas, esas dinámicas económicas, porque son dinámicas que se reproducen y que persisten en el tiempo si no hay algún tipo de intervención pública. Entonces, esta concentración de la actividad económica va a persistir, y esta heterogeneidad va a persistir si no lo miramos con lupa y no entendemos esas dinámicas. Acumulación de capital en algunos lugares, flujos de renta hacia otros lugares. Por eso es muy importante a la hora de construir el futuro tener en cuenta, creo, dos grandes dimensiones, y con esto termino. El territorio, en primer lugar, la política productiva sería genial, y sé que, bueno, que en la provincia lo es, y ojalá lo sea en todas las provincias y en todo el país. Tiene que estar cruzada, embebida por el territorio. Hay que pensar la política productiva desde y para el territorio, porque no hay manera de atender a la complejidad del país sin tener en cuenta esto. En segundo término, pensar en cadenas de valor y no en sectores, digamos, porque estas lógicas y esta heterogeneidad productiva que mencionaba
atraviesa todas las cadenas de valor y no es un cruce sectorial, digamos. Y en ese sentido también me parece importante para la política productiva, bueno, en primer lugar, pensar el daño que hace una apertura indiscriminada, digamos, no cuidar el aparato productivo, incluso aún cuando uno dice, bueno, tenemos que modernizar la política industrial o la política de desarrollo productivo, pensando en esta idea que a mí me hace ruido de seleccionar sectores buenos y sectores malos, porque en realidad cada sector tiene fracciones, segmentos de muy alta productividad y fracciones de muy baja productividad. Entonces, si decimos, bueno, a mí no me convencen los suéteres de Mar del Plata, me gustan más los chinos, son más baratos. Bueno, después el que vende tela, que por ahí es una industria capital intensiva, no va a vender tela. El que vende hilado no va a vender hilado al que compra, al que fabrica tela. El que produce algodón no va a vender su algodón. Y después los trabajadores de esos sectores no van a poder comprar un suéter chino importado. Así que, bueno, creo que con eso estoy. No llego a detenerme en políticas de desarrollo, ciencia y tecnología, infraestructura habilitante. Última mención, además de territorio y cadenas de valor, infraestructura habilitante fundamental para transformar los territorios. Digamos, hace mucho que en el país no hay grandes, o hay muy escasas inversiones que transforman territorios, pensando en, no sé, Yacyretá, pensando en el puente Zárate-Brazo Largo, digamos. Ese tipo de intervenciones en el territorio son los que transforman de verdad la realidad, además de complementado con muchos otros tipos de políticas. Bueno, termino acá. Gracias por estos minutos. Gracias, Fernando. Me parece importante la presentación, los temas que se trataron, muchas veces desde algunos sectores de la política, o incluso en la cultura nacional aparece la idea de que hay respuestas únicas, sencillas, que todo se resuelve rápido, que hay una respuesta que se puede aplicar en cualquier contexto y condición. Y me parece que este tipo de estudios también nos ayudan a pensar la heterogeneidad y pensar también políticas públicas para tomarlo como lo que es, la realidad del territorio, y no tratar de forzar soluciones y que la realidad se adecue a las políticas, sino que las políticas siempre tienen que adecuarse a estas realidades. En esa línea vamos a seguir ahora con Santiago Pochat, ¿cómo se pronuncia? Más francés o menos, como quieras. Ok, bueno, va a ser una cosa en el medio, va a ser Pochat. Santiago es licenciado en Geografía, coordinador de Estrategia Federal de Logística del Consejo Federal de Inversiones, y nos va a hablar justamente sobre eso, sobre el sistema federal de logística y de la provincia de Buenos Aires, que es clave justamente para poder hacer que toda la producción de la provincia, que todos los recursos de la provincia puedan fluir y tener una actividad económica razonable. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Primero, gracias por el espacio, felicitaciones por un nuevo Congreso Productivo. Sí, la idea es comentarles un dispositivo de trabajo que estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires y con todas las provincias de la Argentina. La estrategia logística de la provincia de Buenos Aires se enmarca en la estrategia federal logística, que la estamos trabajando ya con las 23 provincias. Así que es comentarles una manera de trabajar, algunos hallazgos o situaciones logísticas y sobre todo, bueno, ideas, proyectos para darle solución a esos hallazgos. Primero, a modo de introducción nada más, el Consejo Federal de Inversiones es un organismo que está compuesto por las 23 provincias argentinas, por su Asamblea de Gobernadores, por el Secretario General. Quería poner este slide solo para aclarar, bueno, que estábamos conformados por las provincias y que tenemos un rol bastante importante en lo que es la articulación federal de los objetivos de las provincias, y en la logística esto es fundamental porque, digamos, el productor sanjuanino que atraviesa jurisdicciones y usa rutas de provinciales, nacionales o de trenes, la verdad que
las fronteras o las jurisdicciones no le importan tanto, sino que todo esto funcione bien. Y la logística, una de las cuestiones que necesita, por sobre todas las cosas, es el pensamiento integral y la articulación de acciones. Así que, en primer lugar, contarles brevemente qué es la Estrategia Federal Logística. La Estrategia Federal Logística arrancó ya hace casi 3 años con las 10 provincias del Norte Grande. Hoy ya estamos trabajando con todas las provincias de la Argentina. Es una herramienta de planificación, gestión y que busca en esta articulación dar con soluciones o detectar cuáles son las soluciones a los obstáculos de la producción, de la carga. Por eso la premisa fundamental en todas las líneas de trabajo que les voy a ir contando es este diálogo entre el sector privado de la producción y de la logística, del transporte y, por supuesto, a través del modelo de desarrollo de cada una de las provincias. Este slide para mostrar algunos de los socios que tenemos en la Estrategia Federal Logística que se fueron sumando para cada una de las líneas de trabajo. Mantenemos siempre esta premisa del diálogo con el sector privado, son los que nos mantienen la brújula calibrada de dónde están los problemas, a dónde están las prioridades, las urgencias a atender. Así que esa es una premisa que la mantenemos desde que arrancamos con la estrategia logística. Como les decía, hace ya 3 años, empezamos con el Norte Grande. Esto que vemos ahí, el trabajo a escala regional, fue una primera etapa de diagnóstico primero, a través de trabajo con las distintas cadenas logísticas, cadenas de valor en cada una de las regiones. Y ese diagnóstico, pero automáticamente diciendo, bueno, y para el sector, para el dador de carga, ¿dónde pensaba que podía estar solución? ¿Cuál era el proyecto que para él era prioritario? Y en este match entre la demanda del sector privado y el estado de situación también de los componentes de la oferta del transporte, en este match es que fuimos construyendo una cartera de proyectos con las 23 provincias que expresa posibles soluciones al problema. Una cartera de proyectos que, por supuesto, terminamos de construir el año pasado con todas las regiones, pero que se actualiza permanentemente en cada una de las líneas de trabajo que nos vamos metiendo a trabajar más a fondo. Como les decía, trabajamos desde el lado de la oferta de la logística, con cada uno de los modos de transporte, también con lo que son plataformas logísticas, pasos de frontera, y por otro lado, cada una de las provincias y de las regiones del país fueron eligiendo algunas cadenas logísticas de referencia tanto por el peso en la economía provincial, pero también por el tipo de carga y el tipo de componentes logísticos que utilizaban. Entonces, y también por la localización geográfica, entonces fuimos analizando para todo el país. Ahí se ven las 45 de todo el país, que quería marcarles en negrita las que son específicamente se analizaron para la provincia de Buenos Aires. Y para cada una de ellas se analizó, bueno, cómo están produciendo, qué proyecciones de producción tienen, cómo están moviendo la carga, tanto los insumos como la producción, y bueno, y dónde están teniendo, como dicen los dadores de carga, dónde les duele la logística, dónde se están teniendo los principales obstáculos y automáticamente, bueno, qué proyectos podrían dar solución. No quería dejar solo las cadenas logísticas que se trabajan específicamente para la provincia de Buenos Aires, porque más allá de que hay algunas se trabajaron para otras regiones, el análisis es integral y la mayoría de las veces o empezaban en la provincia de Buenos Aires o terminaban en la provincia de Buenos Aires, así que muchas veces la solución en una cadena que se estudió desde Cuyo o desde el NOA quizás estaba en el territorio bonaerense. Así que me parecía importante mostrarles el listado completo. En este match, como les decía, entre las demandas de los dadores de carga y de los operadores de los componentes logísticos, construimos con las provincias una cartera de proyectos de más de 1.100 proyectos. Estos los fuimos organizando en base a los distintos componentes logísticos.
y no solo para lo que es la infraestructura, sino también para lo que es intervenciones en cuestiones de tecnología, de operación y gestión, en cuestiones de intervenciones en lo que es la normativa y algunas cuestiones de sistema de información, tanto en lo que es la actualización o disponibilidad de información para la toma de decisiones por parte de las provincias. Bueno, ahí ven cómo se estructura un poco la cartera de proyectos. Bueno, el modo carretero, por su peso en el sistema logístico, se lleva el grueso de los proyectos, pero también hay que decirlo, dependiendo de la jurisdicción, quizás un proyecto en lo que es el modo ferroviario impacta a una escala quizás nacional, o lo que son las cuestiones normativas también. Quizás figura como un solo proyecto, pero el impacto, la verdad que es grande porque impacta sobre todo el país. Ahora sí me meto en el capítulo bonaerense de la Estrategia Federal Logística, la Estrategia Logística Buenos Aires. Y acá, después creo que va a haber un espacio de preguntas, así que también lo dejo para si alguna cuestión más puntual de alguna logística lo quieren preguntar, no hay ningún problema. Un repaso breve para entender sobre qué componentes y sobre qué variables se fue haciendo el análisis, algunas cuestiones de diagnóstico. Bueno, aparece como forma general infraestructura con problemas de mantenimiento. Esto corre para todos los modos de transporte, sobre todo para el modo carretero, donde el año pasado ya en el relevamiento, dando con los distintos relevamientos tanto de las vialidades provinciales como nacionales, más del 50% estaba en mal estado. Eso fue el año pasado. Este año seguramente el indicador es peor. Vialidades con calzadas angostas, no solo se estudia el estado de la calzada, sino también si responde a los flujos y a la carga que tienen. Entonces es lo que llamamos el nivel de servicio. La verdad que el grueso de las vialidades, de lo que llamamos la red vial relevante por la carga que corre arriba, no está preparada para ofrecer el nivel de servicio necesario. No tiene banquinas, no tiene el ancho necesario. Muchas dificultades en accesos a ciudades y puertos, parte del sistema automotor obsoleto. También se analizó el modo carretero, tiene un informe tanto, ahí ya nos ponemos más específicos para lo que es las vialidades, se puede encontrar el estado de las vialidades provinciales, nacionales, caminos rurales, pero también pusimos el foco en lo que es la oferta de servicios, entonces la antigüedad de la flota, si la flota responde a la demanda de los dadores de carga. Buenos Aires tiene una flota bastante preparada por la densidad productiva y la heterogeneidad, pero la verdad que la antigüedad está quedando obsoleta. Baja utilización del sistema aéreo de cargas, el modo aéreo siempre queda un poco relegado en los análisis logísticos porque si uno ve el peso de los volúmenes de carga sobre todo es muy poquito, es un bajo porcentaje. Pero la verdad que es interesante, sobre todo, bueno, teniendo el aeropuerto de Ezeiza, la principal terminal de cargas, todo lo que tracciona por detrás, un repuesto, todo lo que tracciona el sistema aéreo de cargas o muestras de alguna industria es importante. Sistema de ferroviario, el diagnóstico general es una necesidad de definir el modelo de gestión. El transporte por agua, el diagnóstico para la provincia de Buenos Aires, el modelo de gestión de los consorcios portuarios ha demostrado ser un modelo exitoso y muy interesante para si se quiere replicar en otras provincias, pero por supuesto tiene desafíos y oportunidades para potenciarse. Y después plataformas logísticas y parques industriales, ahí hay una serie de diagnósticos en los que es la necesidad de un ordenamiento territorial. Y bueno, enfoque ambiental emergente también se estudió sobre todo en lo que son las demandas del mercado externo para las cargas y nos metemos nosotros, hay cuestiones mucho para la producción, pero en lo que es la logística, en medición de huellas de carbono, en utilización de tecnologías más eficientes, porque es lo que el mercado externo está demandando y lo que va a estar pidiendo ya casi como requisito ineludible. Esta parte la voy a pasar rápidamente, digo después si hay preguntas, pero es para contarle, para mostrarles el reglamento que se hizo para cada uno de los modos de transporte, el sistema aéreo,
el transporte de automotor, como les decía, tanto servicios como el análisis de la red vial. Caminos rurales también tiene su capítulo específico. Plataformas logísticas, dividido en parques industriales, parques logísticos, lo que es depósitos fiscales y zonas francas, también tiene un análisis. Y en cadenas logísticas, acá sí me detengo un momento en lo que se fue levantando como de las principales demandas. Esto, quizás se puede arreglar la ruta en perfecto estado. Ahora, se están produciendo demoras, pero críticas en lo que son accesos urbanos o accesos portuarios, el mal estado de la red ferroviaria y sobre todo la falta de frecuencias y de servicios no lo presentan como una oferta elegible. Como les decía, el estado de la vialidad, nodos logísticos, hay varias interferencias con los usos urbanos. En provincia de Buenos Aires esto se hace bastante crítico. Necesidad de cambiar la legislación de zonas francas. Este es un pedido, la verdad, de todas las provincias, sobre todo en lo que es la posibilidad de nacionalizar parte de la producción dentro de las zonas francas. Servicios logísticos, ya les dije, antigua de la flota. La necesidad de potenciar el transporte aéreo de cargas y en lo que es después trámites aduaneros, demoras en los trámites aduaneros también. Otra cosa, que la infraestructura puede ser muy ágil, pero si después el trámite es el que te deja ahí parado horas o a veces días en los pasos de frontera, todas las inversiones hechas en lo que llamamos los fierros se pierden. Y ahora sí ya me meto a full y soy breve, pero en algunas líneas de trabajo. La cartera de proyectos que le mostraba para todo el país se fue construyendo en encuentros con cada una de las provincias y ahí está el listado de todos los organismos que participaron para la provincia de Buenos Aires. Esto es, se levantó desde el sector privado todas las demandas y después hubo ahí un cruce con cada una de las áreas del gobierno. La provincia de Buenos Aires tiene una cartera de 182 proyectos y esto que les muestro ahí es también un poquito un chivo de la página web de la estrategia logística. Está en la sección de logística federal de la web del Consejo Federal de Inversiones. Y lo pongo porque, a ver, también una de las premisas de la estrategia es poner a disposición el conocimiento que se va levantando en todo este camino recorrido, que me parece que es lo necesario. Cualquiera puede entrar ahí y ver la cartera federal de proyectos y puede filtrar, y el bonaerense puede saber qué está pensando La Pampa en prioridad de proyectos, en cada uno de los componentes logísticos, en cada uno de los ejes de intervención, si es normativa, si es infraestructura, y está categorizado los proyectos también por, bueno, cuál es la jurisdicción. Hay proyectos de jurisdicción nacional, hay proyectos de jurisdicción provincial, por supuesto, cuál es el nivel de inversión necesario para llevarlos adelante, la acción necesaria, o sea, la etapa en la que está el proyecto, cuál es el próximo paso que tendría que dar para avanzar y cuáles son los tiempos aproximados si el proyecto se pusiese en marcha hoy para llevarlo adelante. Después, 4 líneas de trabajo que nos fuimos metiendo ya de este año. Y esto porque, bueno, la logística es un sistema muy grande, muy complejo. Entonces, fuimos trabajando con las provincias en base a sus demandas de prioridad. Bueno, ¿dónde nos tenemos que meter más a fondo? Algo fundamental era, bueno, muy bien, 1.100 proyectos, 182 para la provincia de Buenos Aires, pero el próximo paso, evidente, la pregunta es cómo financiarse esos proyectos. Entonces ahí, y en este momento sobre todo, hay que ponerse muy creativo en las distintas estrategias de financiamiento. En lo que es proyectos de gran envergadura, quisimos desde el Consejo Federal de Inversiones empezar a traccionar el diálogo ya desde el comienzo del proyecto con los organismos multilaterales de crédito. Por eso generamos el Encuentro Federal de Inversiones Logísticas, donde cada provincia presentó 2 proyectos de gran envergadura. Buenos Aires presentó lo que es el nodo La Plata y el nodo Mar del Plata-Necochea, que engloba a su vez varios proyectos adentro, y la idea es trabajarlos desde el principio para llegar a la posibilidad de financiamiento internacional. Otra línea de trabajo que estamos trabajando también en base a la demanda de priorización es plan de competitividad portuaria. Estamos trabajando con todos los puertos públicos provinciales de la Argentina y sobre todo en acompañar a las provincias en potenciar lo que es la gestión comercial portuaria.
Esto es modernizar la gestión comercial, promover la captación y retención de clientes, es una visión de negocios para los puertos provinciales. Estamos cerrando ahora la primera camada con la provincia de Buenos Aires de un curso de gestión de caminos rurales, otra cosa que resultaba prioritaria para la provincia. En esto participaron 11 partidos de la provincia, funcionarios que están a cargo de la planificación y la gestión de los caminos rurales, así que estamos cerrando este curso. Les muestro el Observatorio Federal de Logística, también está adentro de la web, así que no lo voy a desarrollar, pero también están a disposición y sobre todo como unidad de análisis de la provincia, variables de transporte, de producción, dónde está ubicada la producción y cómo responde la oferta del sistema logístico a esto. Esto para cerrar, como les decía, adentro de la web pueden ver cada una de las líneas de trabajo, está todo los trabajos que vamos haciendo queda a disposición del público en general y las provincias sobre todo, así que con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Todo lo que es logística es fundamental, sobre todo para poder desarrollar el interior de la provincia, para poder hacer que la producción provincial fluya a los centros de consumo y al exterior, y es un tema que creo que amerita un montón de discusiones. Creo que recién con Fernando también íbamos viendo los mapas de dónde pasan las redes ferroviarias, lo que fue, lo que puede ser, y me parece que es un tema súper interesante. Vamos a seguir ahora con Juan O'Farrell, que es economista y doctor en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Itela, especializado en Economía Política del Desarrollo. Trabajó como investigador y consultor para gobiernos y organismos internacionales. Actualmente es investigador principal de Fundar en temas de políticas de ciencia, tecnología e innovación, y nos vas a hablar sobre biotecnología. Gracias. Gracias, Federico. Bueno, y gracias por la invitación también. Yo voy a hablar de biotecnología en la provincia de Buenos Aires, aprovechando una línea de trabajo que tenemos en Fundar sobre biotecnología hace ya varios años. Lo que nosotros incluso elaboramos algunas de esas agendas de biotecnología a nivel provincial con CFI, todavía no con la provincia de Buenos Aires, pero aprovechamos la invitación para mirar un poco de los datos del censo de empresas de biotecnología para hacer una caracterización de las empresas de biotecnología de la provincia de Buenos Aires y ver un poco cuáles son las capacidades que hay y cuáles son los desafíos. Algo bastante preliminar, pero que puede servir para la discusión. Primera idea, la voy a pasar un poco rápido, pero una de las razones por las cuales nosotros creemos que es una agenda importante es porque creemos que junto con la inteligencia artificial, la biotecnología es la plataforma tecnológica de mayor crecimiento, y esto es por varios factores que se pueden ordenar en dos grandes grupos, algunos factores más del lado de la demanda, un crecimiento a nivel global de la demanda de productos biológicos, que se explica a su vez por diferentes tendencias que van desde la descarbonización hasta cambio en los hábitos de consumo que exige estándares más altos respecto a el impacto ambiental y el uso de químicos en la producción de alimentos. Y esto también vinculado a ciertas regulaciones a nivel ambiental en el comercio que empiezan a penalizar el uso de químicos en ciertas producciones. Todo eso está traccionando de manera bastante fuerte la demanda de productos biológicos y es una de las razones por las cuales aumentan las inversiones en biotecnología. La otra, o el otro grupo de factores tiene que ver con más lo que sería la oferta de la tecnología. Y esto, para decirlo de manera muy rápido, lo que nosotros vemos y nos interesa resaltar es la velocidad a la cual el cambio en la ciencia y la tecnología está aumentando las oportunidades de innovación. Desarrollos tanto en biotecnología como en otras plataformas afines como bioinformática o nanotecnología, lo que están logrando es reducir costos, reducir tiempos, y todo esto combinado lo que hace es que ya no sea una plataforma de agro y farma, sino una plataforma que sirve para
desarrollar productos en sector textil, en sector energético, en cosmética. Entonces, esta ampliación de áreas de aplicación de la biotecnología la vuelve una herramienta muy interesante, retomando lo que mostraba Fer sobre la complejidad de la estructura productiva de la provincia, para aumentar y profundizar más la complejización de la estructura de la provincia. Además de estas condiciones globales, hay otra razón por la cual Argentina se destaca o por qué es una oportunidad para Argentina y por qué nosotros creemos que Argentina es un país que puede competir a nivel global. Y acá vemos varios factores. El primero es las capacidades científico-tecnológicas que tiene el país, construidas a lo largo de varias décadas y con un foco importante en ciencias afines a la biotecnología. La segunda es las capacidades industriales que hay en el país, en dos sectores que traccionan mucho a la biotecnología, que son el sector farma y el sector agro y agroinsumos. Esos sectores no solo demandan innovación y exigen innovaciones del sistema científico, sino que también muchas veces las financian las grandes empresas de esos sectores. El tercer factor que explica que Argentina tenga una buena cantidad de empresas de biotecnología es la trayectoria de políticas de promoción. En un país que no tiene muchas políticas de Estado, podríamos decir que la política de promoción de la biotecnología es una de ellas que se sostuvo al menos hasta diciembre de 2023, podemos decir, y que explica que el país pueda competir. Y el impulso más reciente a la actividad en el país viene de un déficit que había, al menos hasta 2015 más o menos, que es en el financiamiento privado, sobre todo el financiamiento de capitales de riesgo, que si uno ve los países que tienen ecosistemas vibrantes de biotecnología, suelen tener capital de riesgo financiando emprendimientos, sobre todo en las universidades, en los institutos tecnológicos. Y eso ocurrió en Argentina, sobre todo a partir del 2015, con algunos instrumentos que lo promovieron, como por ejemplo el FONSE, la ley de emprendedores, que construyeron sobre políticas previas como el Empretecno. Y lo que generaron es un boom reciente de startups biotecnológicas, que podemos ir después al caso de las startups biotecnológicas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires lidera la actividad biotecnológica en el país, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un poquito más atrás la provincia de Santa Fe. Lo que me gustaría señalar un poco es la trayectoria, en términos de la evolución del sector, de la cantidad de empresas, y por otro lado, qué factores explican que la provincia lidere esta actividad en el país. En términos de la evolución, este gráfico lo que muestra es la cantidad de empresas por año en el que se originaron y por tipo de origen. Tipo de origen puede ser una empresa independiente, puede ser una articulación público-privada, puede ser un spin-off de una empresa grande privada o, como se ve en las barras más, sería lila o violeta, las más recientes, digamos, que son spin-offs del sistema universitario. Entonces, lo que vemos son tres cosas. Por un lado, una multiplicación y una aceleración en la frecuencia con la que se crean empresas de biotecnología en la provincia. En segundo lugar, si miramos qué tipo de empresas se están creando de manera más frecuente, son estos spin-offs del sistema universitario y empresas traccionadas y apoyadas por aceleradoras y capital de riesgo. Entonces, y hay algo que no lo incluimos en esta presentación, pero si uno mira, también son todas empresas que todavía no tienen plantas de producción, están en etapas de investigación, o son empresas que se dedican directamente a la I+D, por eso no tienen plantas productivas. Si miramos así, bien general y rápido, porque tenemos poco tiempo, en qué sectores
trabajan estas empresas es sobre todo el sector de la biotecnología agropecuaria y el sector de la salud, tanto salud animal como salud humana, o sea, mucho farma, pero no solo farma, y también procesamiento industrial y crecientemente un poco más empresas que hacen bioremediación o algunos servicios para, por ejemplo, el sector petrolero. Entonces se ve no solo un crecimiento en la cantidad de empresas, sino una mayor diversidad en las áreas de aplicación. Una primera idea de por qué creemos que la provincia de Buenos Aires lidera es porque, tomando el marco conceptual que les mostré al principio, es una provincia que se destaca a nivel nacional en las dos cosas más importantes para desarrollar biotecnología. Uno, ciencia; dos, industria, como mostraba Fer. Estos dos gráficos son interesantes para analizar eso porque muestran, son gráficos que armamos en base al Censo de Empresas de Biotecnología, y para las provincias de Buenos Aires, el primero, las barras azules, lo que muestra es la cantidad de empresas por localidad. Y si miramos en las barras azules, la cantidad de empresas por localidad, se destacan San Martín y La Plata. ¿Por qué es esto? Por la Universidad de San Martín y la Universidad de La Plata. Y si miramos por cantidad de empleados, el otro gráfico, se destacan Garín, Los Polvorines, Chascomús y Pergamino. Garín y Los Polvorines por el polo farma de la zona norte del conurbano, y Chascomús y Pergamino por polos más de agroinsumos. Ahí eso es casi todo, Rizobacter, Don Mario Semillas. Entonces, esas dos cuestiones son las que explican el liderazgo de la provincia. En el censo les preguntan a las empresas que contesten una pregunta que es: ¿con qué instituciones se vinculan para hacer I+D? De nuevo, un 60% tiene vinculaciones para hacer I+D con institutos de ciencia y tecnología públicos, un 50% con universidades públicas. El mapa de la provincia lo tomamos de un informe de órbita del 2022 que releva capacidades científico-tecnológicas, y ahí se ve muy claramente las capacidades que tiene la provincia, sobre todo en la zona metropolitana. Entonces, un punto importante, son empresas que dependen mucho de las instituciones de ciencia y tecnología que hay en la provincia. Otra serie de preguntas que hace el censo es sobre los desafíos que perciben las empresas que tienen a la hora de innovar. Les dan ciertas opciones para que elijan qué desafíos ven y que marquen de 1 a 4 cuáles son los desafíos más urgentes o más importantes. En rojo están los desafíos más importantes, que lleguen entre 3,4, 3,6, o sea, preocupaciones muy importantes que tienen las empresas. Y acá algo interesante a señalar es que las dos están vinculadas a la política macroeconómica y la política comercial. O sea, es la incertidumbre financiera y la incertidumbre económica la principal preocupación, y la segunda es el acceso a insumos por trabas a las importaciones, etc. Sobresalen por sobre otras razones que pueden generar obstáculos a la innovación, como por ejemplo acceso al financiamiento, que es una preocupación, pero no tan alta, o acceso a la infraestructura. Esto es un relevamiento del 2023, o sea que algunas cosas pueden haber cambiado, pero la menor de las preocupaciones entre las cuales les preguntan es el acceso y la disponibilidad de personal calificado. Probablemente esto no lo sabemos, pero probablemente empiece a cambiar. Y me gustaría cerrar, para no desconectarnos totalmente de la coyuntura, con lo que sería una actualización de lo que presenté al principio, de los factores que dinamizan a la biotecnología en el país, con preguntas respecto a qué pasa con el modelo de desarrollo del gobierno nacional, de la Libertad Avanza, qué podemos esperar respecto al desarrollo de la biotecnología en Argentina. Y ahí, si miramos, primer factor que habíamos destacado, capacidades científico-tecnológicas, vemos de financiamiento del CONICET, donde están la mayoría de los institutos que hacen biotecnología, del INTA, de financiamiento de las universidades, donde se forman los investigadores que
construyen el sistema, o sea, un primer pilar bastante debilitado, una política cambiaria y comercial que está afectando las capacidades industriales que tiene el país y por lo tanto la posibilidad de que las empresas industriales demanden tecnología por parte del sistema científico, que se ve incluso en sectores que uno diría que tal vez este gobierno apoyaría más, como el sector del agro, muchas empresas de agroinsumos que están viendo muchas dificultades comerciales y financieras. Por otro lado, eso que parecía una política de Estado empieza a, o diría más bien, encuentra un freno con la paralización de la agencia de I+D, con la degradación del MinSit a Secretaría de Innovación dedicada a trámites digitales y con funcionarios que no tienen experiencia en ciencia y tecnología y con muy poca política, lo cual le saca mucho apoyo a investigadores, emprendedores, empresas. Lo único que se sostiene es la pata más de financiamiento privado. Nosotros hicimos un relevamiento en el 2023 sobre startups biotecnológicas financiadas por aceleradoras y hace un mes les pedimos a las aceleradoras si nos podían actualizar los datos de las empresas que tienen invertidas y nos sorprendió encontrar que la cantidad de empresas invertidas por esas aceleradoras aumentó en un 50% entre el 23 y el 25. O sea, esa parte del ecosistema se mantiene, por ahí bajó un poco la intensidad que venía del 2015 a 2022, pero se sostiene y genera muchas preguntas respecto a cómo hacer para que esa parte del ecosistema aporte al desarrollo del país y de la provincia. Podemos profundizar después, porque me acaban de decir que tengo que cerrar, en algunas cuestiones que relevamos en ese estudio de cómo consolidar ese ecosistema, cómo ordenarlo, cómo hacer que las universidades capturen más valor, cómo hacer que sea más sencillo para los investigadores emprender. Dejamos acá por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, no sé si anda este micrófono o no. Bueno, gracias, Juan. Seguimos con Paula Garnero. Me ahorro todas las conclusiones o comentarios para el final, así la podemos escuchar a Paula. Es directora de Insight LAC, es licenciada en Economía y Magíster en Economía y Ciencia e Innovación, con amplia experiencia en políticas y procesos de transformación digital, especializada en tecnologías de Industria 4.0 y integra diversas redes de expertos. Paula. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Ahí estamos. Bien. Bueno, yo voy a volar un poco, si me disculpan. Yo estuve pensando un poco en estos días, invitada por la provincia, muchas gracias, sobre el futuro productivo de la provincia de Buenos Aires. Y creo que hasta ahora el debate que veníamos teniendo sobre lo productivo, digo hasta ahora porque les voy a contar luego que estoy leyendo del escenario actual, estábamos pensando en cambio tecnológico, es decir, como grandes transformaciones, pensábamos en el cambio tecnológico, que implica obviamente la incorporación de tecnologías digitales y la posibilidad de empezar a generar valor a partir de los datos, que es parte del nuevo paradigma, y recientemente, muy ahora, todo lo que viene de la mano de la automatización por inteligencia artificial, la IA predictiva, la IA generativa. Entonces, veníamos pensando en la transformación en este sentido, sumado también a otra gran vertical que tiene que ver con lo verde, ¿no? con la economía verde, que es esta necesidad de ir hacia una transición energética y en particular lograr algunos avances en términos de descarbonización. Y un montón de cosas que vienen ligadas a esto. Estos dos cambios de paradigma se reflejaron, y lo venimos viendo ya hace muchos años, en, yo diría, nuevos modelos de negocio, la aparición de nuevos sectores. Pero cuando pienso en nuevos modelos de negocio, digo, tenemos en Argentina, y en Buenos Aires en particular, para no pensar que estamos hablando de la estratosfera,
Empresas que eran empresas, por ejemplo, que se dedicaban solamente a lo agropecuario y pasan, parte del paradigma actual, ¿no?, a servitizarse, es decir, a prestar servicios, también a encontrar una manera a través de plataformas de dar un paso más allá. Empresas que hacían ordeñadoras, maquinaria agrícola y terminan también prestando servicios basados en datos. Entonces, hay, yo creo, empresas que certifican empresas de tipo B, que logran certificaciones en lo ambiental, con impacto positivo en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Y el surgimiento de nuevos sectores y de muchas oportunidades en biotecnología, como bien dijo Juan, y en todo lo que tiene que ver con, sobre todo, las energías renovables. Entonces, evidentemente, estábamos en una situación donde estos dos grandes paradigmas permitían una reconfiguración del plano productivo y de oportunidades reales que las vemos en la provincia. Pero, ¿sobre esto qué pasó? Bueno, sobre esto tenemos ahora una variante nueva que yo creo que es lo geopolítico, las condiciones actuales de la geopolítica que le meten a las dificultades que tenemos mucha incertidumbre. Creo que, como bien decía Juan, en esa encuesta de empresas de biotecnológica del 2023 se hablaba de incertidumbre como principal factor. Bueno, imagínense la incertidumbre hoy, donde tenemos guerras que están afectando fuerte las dinámicas del comercio, el aprovisionamiento de algunas cadenas de valor, el abastecimiento energético para algunos países, no es nuestro caso, pero hay países que están replanteando sus estrategias productivas y comerciales de cara a cómo van a superar la provisión energética. Y, por supuesto, lo más arancelario, ¿no? Trump poniendo aranceles a todo el mundo, poniendo aranceles a Brasil del 50% probablemente, afectando fuerte el comercio internacional, y en el caso, por ejemplo, en particular de Brasil, va a tener, al parecer, 50% de aranceles en carnes. Leí artículos esta semana, en Estados Unidos se está discutiendo de que esto va a impactar fuerte en el precio de la hamburguesa. Quiero decir, Brasil es un gran proveedor de carne para Estados Unidos, y todo esto está está generando cierto nivel, yo diría, de incertidumbre y en algunos casos de repensar estrategias. Y es tan así que yo creo que acá hay también oportunidades para la provincia de Buenos Aires, porque vemos que, y estuvimos conversando en estos días con empresas, por ejemplo, frigoríficas que están pensando en triangular productos desde Argentina para mantener comercio con Estados Unidos, empresas de paneles solares que vienen de Brasil y que piensan lo mismo. Es decir, yo creo que este cambio geopolítico va a significar también, ¿por qué no?, algunas oportunidades para la provincia que habría que estar en condiciones de aprovechar. Pero bueno, todo este panorama y este contexto convive con desafíos estructurales que llevamos 100 años o 50 en algunos casos sin poder resolver y que no los tenemos que parar de vista. Es decir, seguimos con sectores que tienen muy disímiles de productividades muy disímiles, es decir, tenemos sectores con muy alta productividad y dentro de un sector, como bien decía Fernando, podemos encontrar situaciones muy diferenciales. Tenemos 40% de informalidad, esto es fatal, de pobreza, de exclusión, de desempleo juvenil. Llevamos muchísimos años con desempleo juvenil por arriba de la media del desempleo nacional. Y obviamente esto genera pérdida de cultura del trabajo, si lo quieren, hay mucha brecha entre las necesidades de las empresas y las habilidades que logran las personas y los trabajadores en particular. Y entonces acá me parece que cuando pensamos un poco en sectores, sobre qué sectores pensar nuestras estrategias, yo creo que si bien cuando uno piensa en internacionalización tiene que obviamente basarse en sectores que tengan ventajas comparativas, porque es muy difícil competir con un sector que no tiene con qué, digamos, pero tenemos que seguir trabajando en paralelo con recuperar la productividad de aquellos sectores que están realmente atrasados. Y acá generalmente se pone mucho sobre la industria, ¿no? Hay una exigencia sobre la industria nacional, como que es ineficiente, como que tiene mucho para mejorar, y nunca terminamos quizás de ver lo que pasa en el sector de los servicios no transables, es decir, no hablo de los servicios basados en conocimiento, me refiero a todos los demás servicios que tenemos en el país, también tienen un espacio de mejora muy importante, tienen mucho para crecer en términos de eficiencia y de productividad. Y creo que esto no hay que perderlo de vista.
Y yo digo que sobre llovido mojado, porque estos cambios, estas nuevas dinámicas, problemas estructurales de 50 años, y hoy que tenemos un Estado Nacional que decide correrse definitivamente de un montón de espacios que ocupaba, y tenemos también, yo creo que, cierto, lamentablemente, pero cierto desprestigio social, o sea, no hay un acompañamiento de la sociedad respecto a la política científica ni a la política productiva. Y estos son desafíos que tenemos que poder resolver. Y hay algo que yo quiero agregar que a mí me parece que es muy de la época también, que no es local, digamos, creo que es un fenómeno global, pero que alimenta estas lógicas, que tiene que ver con los algoritmos, las redes sociales, con este bombardeo cognitivo que tenemos a diario a través de las plataformas, que generan esta sensación de que la realidad es la realidad que te muestra tu algoritmo. Cada uno está metido en su realidad y de golpe ya no sabemos cuál es la realidad del país, cuál es la realidad de la provincia, no nos podemos poner de acuerdo en cuestiones básicas. Se está discutiendo nuevamente si la Tierra es redonda, se está discutiendo si las vacunas son buenas o son malas, es decir, hemos llegado a un nivel de dudar de todo que creo que tiene que ver mucho con la algoritmificación de la realidad, ¿no? Y esto es algo que creo que deberíamos atender particularmente, es decir, tenemos que volver a encontrar una lógica de cómo vamos a construir legitimidad en las políticas públicas, tenemos que volver a pensar cómo vamos a encontrar legitimidad otra vez en cooperar, en asociarnos. Estamos haciendo un estudio de nodos de innovación en distintos territorios de América Latina. Uno de ellos es Monterrey, otro es Córdoba, por ejemplo, y vemos que en esos territorios donde hay dinámicas de innovación muy interesantes, hay una voluntad muy natural, una predisposición muy natural a asociarse. Las empresas, las personas, las universidades, los actores del ecosistema se asocian, trabajan cooperativamente, colaborativamente. Tenemos que poder volver a esas prácticas, a esos lugares. Entonces, cuando pienso, bueno, a ver, pensemos todo este escenario en clave de oportunidad, cómo se puede posicionar la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, bueno, la primera pregunta es qué tipo de inserción internacional queremos. Yo creo que cerrarnos no tiene ningún sentido. Necesitamos escala, necesitamos mercados más grandes y eso es abriendo, exportando. Hay que pensar qué vamos a ofrecer en esos mercados. Yo creo que el problema de basarnos solamente en sectores con ventajas comparativas es que sigue generando mantiene el status quo en el sentido de la brecha intrasectorial, que eso lo tenemos que pensar, por eso es importante acompañar a los sectores que están más relegados, pero también pensar, y yo acá fantaseo un poco si quieren, pero digo, sí, hoy hay cierta sensación de que las máquinas vienen por nosotros, en el sentido de una creciente automatización, en el sentido de cierta amenaza de pérdida del empleo para algunos sectores, ¿no? Por la incorporación de estas tecnologías. Entonces, yo creo que si creyéramos de que el futuro es medio de las máquinas, entonces en esas cadenas de valor, digo, para traerlo a la tierra, en la cadena de valor de la robótica, ¿qué podemos ofrecer como provincia? Estamos generando un montón de datos, estamos capturando el valor de los datos que estamos generando en el territorio, estamos pudiendo desarrollar con algo de software para las cadenas de valor que hoy están ganando importancia, desde la de agroalimentos hasta la de energías renovables, o pensando incluso en la reconversión de sectores como la industria automotriz, que la industria automotriz está yendo claramente hacia un esquema de transición energética. También están cambiando motores por baterías eléctricas en todo el mundo. Entonces, ¿ahí qué tiene para ofrecer la provincia de Buenos Aires? Y lo mismo cuando pensamos de que el futuro es cada vez más dependiente de la energía eléctrica, no más conectado. Cualquier actividad productiva va a ser de datos y va a requerir electricidad, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esa electricidad? En muchos países se están promoviendo estrategias para que las unidades productivas sean también contribuyentes a la red de energía eléctrica. Es decir, tenemos que empezar a generar energía eléctrica. Y para eso hay un montón de posibilidades tecnológicas que lo habilitan, desde paneles solares hasta biodigestores y un montón de aprovechamiento que se puede hacer también en esta
en este esquema de pensar modelos de negocio de economía circular, por ejemplo, aprovechar el metano de las vacas, aprovechar la bosta de un tambo. Todo eso se puede convertir en energía y la posibilidad hoy de volcarla a la red y de vender esto desde las distintas unidades productivas es posible. Y luego también está todo el mundo de las finanzas verdes, donde, bueno, ahí el CFI está trabajando bastante sobre esta agenda que tiene que ver con poder, y yo creo que es posible, monetizar nuestras actividades de conservación y nuestra naturaleza, ¿sí? La posibilidad de emitir créditos de carbono, si fuese necesario, pero también de poner en valor todos los activos naturales y todo el esfuerzo que hacemos para conservar algunos ecosistemas. Bien. Yo estaba mirando en estos días la estrategia, la política industrial de Reino Unido, que la publicó, salió a comunicar el año pasado, pero este año se aprobó así muy fuertemente. Y esta estrategia tiene claramente picky winners, le dicen. Eligieron sectores sobre los cuales poner el acento, es decir, no fueron muy claros, tiene mucho que ver con las capacidades que tienen, pero ellos están yendo y los eligieron y todo el esfuerzo está puesto aquí. Está sobre manufactura avanzada, sobre energías limpias, toda la industria de energías limpias, las industrias creativas, los servicios basados en conocimiento, la defensa, en ese caso, y obviamente tecnologías digitales y servicios financieros que en Reino Unido son muy importantes como sector. Tienen también un montón de incentivos para la transición energética, es decir, invitan a todos los actores a empezar a producir energía y están tratando de bajar el costo de la energía. Y tienen también una empresa pública, que es esta Great British Energy. Es una empresa pública que se dedica a energías renovables, está explorando un montón de desarrollos en energías renovables, pero también está haciendo inversiones muy significativas en el sector. Y también habla de formación de clúster, habla de sectores elegidos estratégicamente vinculados a un territorio y vinculados a un ecosistema, ¿sí? Y un componente enorme de aprovechamiento de los datos, de usar los datos como un activo estratégico. Y más allá de las diferencias que podemos tener entre la provincia de Buenos Aires y Reino Unido, yo creo que es una estrategia que podría llegar a inspirarnos en algún sentido. Perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el Estado provincial? Yo creo que primero planificar, o sea, no podemos seguir sin planificar el futuro, hay que pensarlo en serio. Tenemos que retomar los incentivos, el Estado Nacional se corre, pero creo que la provincia de Buenos Aires en algunos aspectos tiene bastante para aportar. Y capacitar, obviamente, ¿no? Capacitar a la gente, tenemos que lograr que haya trabajadores, profesionales y clase política también con la capacidad de entender el paradigma, o sea, entender dónde nos estamos moviendo y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Y cuidar también, tenemos que cuidar a los que están caídos, a los que están afuera. Mucho para hacer con infraestructura física y digital, se habló del plan logístico. Yo creo que en términos de conectividad todavía falta un montón. Viniendo para acá hay un montón de tramos, por una autopista venís y hay un montón de tramos sin todavía conectividad. Me parece que eso hay que resolverlo. Y también pensar en abrir datos. La provincia debería abrir datos, trabajar sobre la interoperabilidad de datos y trabajar sobre la gobernanza de esos datos. Eso genera valor. Si la provincia pudiese abrir algunos datos que servirían mucho a los ecosistemas de innovación, servirían mucho a los sectores como la biotecnología, por ejemplo, la nanotecnología serviría un montón. El desarrollo de ciudades inteligentes está muy vinculada también con la posibilidad de hacer aprovechamientos de esos datos. Y obviamente potenciar la cooperación ciencia-industria, que eso creo que, bueno, que se está haciendo y se ha mantenido en la provincia. Y esto que quisiera agregarle, empezar a entender cuáles son los problemas que requieren escala de inversión, por ejemplo, ¿no? Que se pueden hacer asociativamente con Brasil, que se pueden hacer asociativamente con la región. Si vamos a pensar en baterías, hoy tenemos a YPF y a la Universidad Nacional de La Plata trabajando sobre la producción de baterías, pero la verdad es que, por ejemplo, los paneles solares, la gente que vende paneles solares y batería. La batería te permite conectarte a la red eléctrica en el momento en el que decidís apagar el
el panel, elegís con qué aprovisionás la red. Bueno, y para eso podríamos, por ejemplo, desarrollar a nivel local algoritmos que nos permitan predecir cuál es el momento más oportuno para conectar la batería o para conectar el panel en ese aprovisionamiento. Entonces, me parece que hay problemas que requieren escala de inversión, donde la provincia podría facilitar, de alguna manera, las inversiones y podría facilitar que los actores se junten para lograr, entonces, esas inversiones que son tan necesarias. Bueno, hasta acá llego. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola. Bueno, gracias, Paula, por... Hola, hola. Ahí está. Igual para dame este porque va a estar con las preguntas. Gracias, Paula, por la presentación. Perdón que los estuve apurando, pero eran temas que, insisto, van todos para desarrollar mucho, pero bueno, ahora 12:30 tenemos no el cierre, pero la última charla general del Congreso, que es Industrialismo del siglo XXI, hacia dónde van las políticas productivas subnacionales y en la región. Y después, a las 14 horas, sería ya el cierre del Congreso, pero bueno, quería tener algunos minutos también para hacer intercambios. Yo creo que todos los temas que fueron tocando arman un mosaico de problemáticas, de oportunidades para la provincia de Buenos Aires. Un territorio que no solamente es heterogéneo y complejo, sino que además es cambiante y es muy sensible a los cambios que se dan en materia de política a nivel nacional. Cada uno de los sectores que ustedes fueron presentando, comentando, desde en dónde se agrupan los sectores de alta y baja tecnología, desde la logística que se va deteriorando con la falta de la obra pública, el caso de las pymes, por los cambios si se quieren, las reglas de juego, básicamente la falta de inversión por parte del Estado que cambia la posibilidad de las empresas de poder proyectar o tanto biotecnología como TICs, esto que comentaban en los dos casos, cuando el Estado Nacional se corre de organismos como la agencia, deja en una situación muy vulnerable al INTA, que son quienes le dan servicios a sectores importantes de la economía para poder aumentar su productividad, su competitividad a nivel internacional, empiezan a cambiar todas las variables. Yo creo que desde hace 2 años estamos entrando en una zona desconocida en la cual se están vulnerando acuerdos sociales, generales que teníamos respecto de ciertas cuestiones, la importancia de la educación universitaria, la importancia de la ciencia y la tecnología, la importancia de la producción, y nos abre interrogantes. Yo creo que todas estas presentaciones son muy valiosas para tener un diagnóstico, insisto, siempre cambiante, pero también para empezar a pensar y construir escenarios, y sobre todo desde la provincia de Buenos Aires, sostener las capacidades no solamente productivas, sino de ciencia y tecnología, para cuando todo este escenario cambie, las cosas mejoren, haya un escenario en el cual podamos planificar políticas públicas con un Estado nacional presente que acompañe las políticas de desarrollo, poder crecer o poder ya tener pensados cuáles son o caracterizados cuáles son las principales problemáticas. Obviamente es un escenario, es un blanco móvil, siempre va a ser cambiante, pero estas reflexiones siempre aportan a poder entender hacia dónde podríamos ir y sobre todo la potencialidad de lo que estamos perdiendo. Yo me refería a cómo el Estado Nacional se corre, por ejemplo, en tema infraestructura, nos comentaban desde el Ministerio de Transporte de la provincia, cómo las rutas nacionales se empiezan a deteriorar, se empiezan a usar las provinciales que mantiene la provincia, que también se empiezan a deteriorar, y cómo cada vez más se va perdiendo una inversión que tardó años en capitalizarse por parte de la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con el sector científico y tecnológico. Estamos viendo un éxodo de personal que va o al sector privado no a hacer tareas científicas, sino a hacer tareas para las cuales están sobrecalificados, o directamente al exterior. Entonces es una situación muy difícil. La provincia le hace frente a esas demandas, a esas necesidades. Por suerte contamos con el Consejo Federal de Inversiones también para ayudarnos a sostener esas políticas y bueno, también para pensar escenarios futuros en los cuales necesariamente tenemos que estar mejor y más unidos y con mucha más interconexión entre los diferentes actores. Dicho eso, pasamos a la serie de preguntas, respuestas. Hay otro. Buenas, ¿qué tal? Bueno, primero gracias a todos, la verdad que disfruté de cada una de sus ponencias. Yo soy Guillermo Acosta, soy
director de Tecnología, Modernización y Desarrollo Emprendedor en la Municipalidad de Rivadavia. Quien no lo conoce, es un distrito sobre la 33, al norte de Trenquelauquen. Veía con atención lo que nos mostraba Fernando, ese mapita de la heterogeneidad. Hace poquito estuvo gente del CFI haciéndonos una visión de todas nuestras cadenas productivas y cómo eso impactaba en el territorio, ¿no? Claramente estamos fuertes en lo que es el agro, claramente como toda esa región, y estamos tratando de desarrollar servicios. Nosotros nos propusimos ser un polo tecnológico en lo que yo denomino el verdadero lejano oeste bonaerense, y en ese sentido ahora dentro de poquito vamos a tener nuevos egresados en la carrera en la diplomatura de Ciencia de Datos, gracias al programa Puente. Recién se acaba de ir Nahuel, con él inauguramos un CLIC en Rivadavia durante esta gestión hace poquito, donde hay chicos formándose en inteligencia artificial, en cursos de diseño con SolidWorks, habilidades digitales al final del día, ¿no? Y se me hizo a mí, y por ahí va un poco la pregunta, va a ser para Santiago, yo vi una correlación muy fuerte entre el mapa que nos mostraba Fernando sobre la heterogeneidad de las cadenas productivas y también la cartera de proyectos que hoy tiene el CFI. Yo lo veía como muy marcado, toda la zona verde con toda la cantidad de proyectos que hay. Y puntualmente lo que nos pasa es lo que acaba de decir Federico. La ruta 33, sobre todo en el tramo Villegas-Trenquelauquen, que es la que pasa por nuestro distrito, Rivadavia, se está dejando usar por el mal estado. De hecho, la empresa que fue adjudicada dejó de hacerlo porque ahora el gobierno nacional dejó de pagarle. Y están usando rutas alternativas donde el camionero hoy hace 50 kilómetros más con tal de viajar un poquito más seguro, que tiene todo el sentido del mundo, porque al final es el que pone su camión, el que arriesga su vida. Pero lo que pasa es que un montón de distritos y ciudades están dejando de tener ese flujo de gente, y eso también es un problema. Así que, nada, mi pregunta es si puntualmente el CFI tienen esa visión también de decir, acompañamos con mayor cantidad de proyectos a ese interior que por ahí está relegado, para tratar de acortar esas asimetrías. Eso es la sensación que tengo nada más. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Me parece muy relevante todo lo que dijeron y por lo menos pensé en una articulación con cada uno de ustedes, así que después de esto en el off los voy a charlar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, a veces, primero una aclaración, a veces la densidad de proyectos se engaña también por la densidad vial, que el país es radiocéntrico, la provincia de Buenos Aires también, entonces se produce una concentración. No están medidos los impactos ahí de los proyectos o el peso, la importancia sobre los distintos distritos. Ahí la cuenta creo que sería distinta. Quizás un proyecto como puede ser la 33 o Caminos Rurales, zona lechera, el impacto es enorme. Sí, lo que pasa aparte también, digo, lo escuchaba a Federico, mantener algo es mucho más barato que arreglarlo después, reconstruirlo. Se están dejando las infraestructuras abandonadas y después levantarlas va a ser, la verdad, carísimo. Esperemos poder trabajar el curso de Caminos Rurales prontamente ahí también por esa región, Villegas, Rivadavia, creo que eso, el impacto de los caminos rurales es fundamental. Sí, no sé si se podía ver el resto del mapa de los proyectos del país, pero uno de los principales objetivos es achicar las brechas, las inequidades. Y lo que decís vos, la carga busca, digamos, es como el agua, busca su camino. La ruta nacional está rota, se va a ir por otra. Por eso la cuenta no siempre es, nosotros siempre decimos, bueno, escuchamos el sector privado, la cuenta no se cierra ahí porque el sector privado o el dador de carga va a buscar su camino siempre que pueda, o se va a relocalizar, entonces la cuenta completa la maneja la provincia, ¿no? Los impactos sociales, ambientales, esa es la cuenta completa que hay que hacer, la ecuación completa de la logística. ¿Nos llevamos a alguna pregunta más? Dale, ahí vamos.
A ver, yo creo que los territorios locales tienen en este paradigma oportunidades reales. Me parece que también cambio del paradigma es que se revalorizan los espacios locales seriamente y tienen, yo creo que la oportunidad también de ofrecer, por ejemplo, pequeñas infraestructuras que se puedan compartir, que sean, digo, hay que identificar bien el sector, pero podés pensar en algunos pequeños centros, laboratorios de servicios para aquellos que están emprendiendo en, no sé, en lo que vayan a hacer en tu territorio, pero digo, compartir tecnologías e infraestructuras me parece que es una posibilidad, pero el paradigma, me parece, de economía circular también va a ser bastante determinante. Esta cuestión de que los sectores puedan aprovechar cada residuo y cada dato y con eso dar un paso y avanzar un poco más. Yo decía lo del sector lechero, que creo que en Argentina ha avanzado muchísimo y esto es de los últimos 10 años donde han robotizado un montón de tambos, pero más allá de la robótica hay un aprovechamiento real del compost para las vacas que están cerradas, que eso se vende como abono, el aprovechamiento del agua que se usa para limpiar la sala de ordeño, que se usa también para fertilizar el campo, la posibilidad ahora de paneles solares sobre los galpones, que permite también capturar energía, autoprovisionarse y volcarla a la red. Entonces, me parece que cuando uno lo enfoca desde el cambio de paradigma, podés encontrar, según el sector que haya, de actividad que haya en tu territorio, hay mucho para hacer. Y pensar también dónde se están generando los datos. Yo empezaría por ahí, ver qué sectores están generando datos dentro de la economía local. Y ver sobre eso qué se puede escalar, qué tipo de aprovechamiento de aplicaciones y de servicio adicional se puede hacer. Hoy, por ejemplo, las empresas que venden, hay una que se llama De Laval, que se utiliza mucho se le pone un chip a la vaca en la oreja y tienen datos en tiempo real de cómo se mueve la vaca, cuánto se alimentó y demás. Bueno, esos datos se están utilizando hoy para prestar servicios financieros, es decir, para medir cuántas vacas vivas tenés, más o menos de qué salud, porque el movimiento de la vaca y la rumia se leen como indicadores de salud, y entonces se logran garantías sobre un capital que hasta hace poco no se podía poner en garantías, que eran las cabezas de ganado, ¿no? Entonces, digo, son cuestiones o negocios o posibilidades que aparecen a partir del aprovechamiento de los datos, que ahí también habría que indagar. Perdón, tenemos que ir cerrando. Yo creo que lo importante es que en los municipios se organicen, las comunidades también y le demanden al Estado provincial, se contacten con nosotros. La idea de estos espacios justamente es poder acercar al sector científico y tecnológico, a los sectores productivos, a los municipios para justamente poder dar este tipo de intercambios. Son muy valiosas las charlas, pero también es muy valioso el intercambio que puedan hacer ustedes de contactos también. Eso los invito a los expositores, entre ustedes también, a poder conformar una comunidad más organizada y también empezar a escuchar demandas. Por suerte en estas 2 jornadas estuvimos juntando muchas demandas de municipios, de empresas con actores del sector científico y generando una verdadera red. Yo creo que estos problemas tan complejos no se resuelven con una política pública, no se resuelven solamente desde el gobierno, se resuelven desde la articulación de los actores sociales, de la sociedad, y en articulación con el gobierno, con el Estado provincial, pero bueno, todos requieren de discusión y después obviamente de coordinación para que sea todo armónico y, y bello, si quieren. Bueno, vamos a la sala. Muchísimas gracias a los expositores y a ustedes por estar acá.